Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Me encanta tenerlos por aquí. Hoy prepárense porque vamos a hablar de un tema que está incendiando las redes sociales, un tema que ha hecho suspirar a miles y ha generado un debate apasionante. Si lo adivinaron, vamos a sumergirnos en el supuesto romance, o mejor dicho el romance explosivo, entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Agárrense porque la historia está que arde. Pero antes de que empecemos, si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal. Activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos llenos de noticias, chismes y análisis del mundo del espectáculo. Te prometo que no te arrepentirás. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a la carnita asada. Como bien saben, Kerem y Hande fueron una de las parejas más queridas de la televisión turca, gracias a su química innegable en la exitosa serie Sen Kalkam, o Love is in the Air como la conocemos por estos lados. Su romance traspasó la pantalla, convirtiéndose en una realidad que hizo delirar a sus fans. Eran la pareja perfecta. Guapos, talentosos, enamorados, todo parecía un cuento de hadas. Viajes románticos, fotos adorables en redes sociales, declaraciones de amor públicas, eran la envidia de todos. Desde que se conocieron en el set de grabación, la chispa entre ellos fue innegable. La manera en que se miraban, la complicidad que mostraban en cada escena, era algo que no se podía fingir. Los rumores comenzaron a circular casi de inmediato, y aunque al principio intentaron mantener su relación en secreto, la presión de los fans y la constante persecución de los paparazzi hicieron que finalmente decidieran hacerla pública. El anuncio de su romance fue un verdadero acontecimiento. Las redes sociales explotaron con mensajes de felicitaciones y buenos deseos. Los fans se sentían partícipes de su historia de amor, como si fueran amigos cercanos que celebraban la felicidad de la pareja. Kerem y Hande no decepcionaron. Se mostraron abiertos y cariñosos, compartiendo momentos íntimos y románticos con sus seguidores. Sus viajes a lugares paradisíacos, sus cenas a la luz de las velas, sus fotos abrazados en la playa, todo era perfecto, demasiado perfecto tal vez. Pero como en muchos cuentos de hadas, la historia tuvo un giro inesperado. De repente la magia se desvaneció. Los rumores de crisis comenzaron a circular, y poco después la confirmación: Kerem y Hande habían terminado. El shock fue tremendo. Los fans se negaban a creerlo, las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza y decepción. ¿Qué había pasado? Nadie lo sabía con certeza. Se especuló sobre diferencias irreconciliables, sobre presiones profesionales, incluso sobre terceras personas. Pero la verdad es que solo ellos conocen la verdadera razón detrás de su ruptura. El silencio de ambos alimentó aún más las especulaciones. Algunos decían que Kerem era demasiado celoso y posesivo, otros que Hande era demasiado independiente y ambiciosa. También se habló de que la intensa carga de trabajo y la constante exposición mediática habían terminado por desgastar la relación. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que la ruptura dejó un vacío enorme en el corazón de sus fans. Después de la tormenta, llegó la calma, o eso parecía. Ambos siguieron con sus vidas profesionales, enfocándose en sus proyectos y tratando de superar la ruptura. Hande fue vinculada con otros actores, y Kerem también fue relacionado con algunas celebridades. Pero el fantasma de su romance pasado siempre estuvo presente, acechando en cada entrevista, en cada publicación en redes sociales. Los fans seguían soñando con una reconciliación, aferrándose a la esperanza de que el amor que una vez los unió pudiera resurgir de las cenizas. Hande continuó cosechando éxitos en su carrera como actriz, protagonizando nuevas series y películas que la consolidaron como una de las estrellas más importantes de Turquía. Su belleza y talento la convirtieron en un icono de estilo y una inspiración para muchas jóvenes. Kerem, por su parte, también siguió trabajando arduamente, participando en proyectos internacionales que le permitieron expandir su carrera y llegar a nuevos públicos. Su carisma y atractivo lo convirtieron en uno de los actores más solicitados del momento. Y ahora, aquí es donde la historia se pone interesante. En las últimas semanas han surgido una serie de rumores y evidencias que apuntan a una posible reconciliación entre Kerem y Hande. Todo comenzó con unas fotos que desataron la locura en las redes sociales. En estas fotos, se veía a Kerem y Hande compartiendo un momento juntos en un lugar público. Nada escandaloso, pero suficiente para encender la chispa de la esperanza. Se les veía sonriendo, conversando, como si el tiempo no hubiera pasado.
Las fotos fueron tomadas por un fan que los reconoció en un café de Estambul. Aunque la calidad de las imágenes no era la mejor, se podía apreciar claramente que eran ellos dos. La noticia se propagó como la pólvora en cuestión de minutos, y los fans comenzaron a analizar cada detalle de las fotos en busca de pistas que confirmaran la reconciliación. Pero eso no fue todo. Después de las fotos comenzaron a circular vídeos. Vídeos grabados por fans que los vieron juntos en diferentes lugares. En uno de los vídeos, se les veía compartiendo una comida en un restaurante. En otro caminando por la calle casi tomados de la mano. Y luego la bomba. Un vídeo que mostraba, bueno, el título lo dice todo, un beso frenético. Un beso apasionado, intenso que confirmaría, según muchos, que el romance entre Kerem y Hande ha explotado en público. El vídeo del beso fue la gota que derramó el vaso. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de comentarios, especulaciones y debates. Algunos fans celebraban la reconciliación como si fuera una victoria personal, mientras que otros se mostraban escépticos y cautelosos, temiendo que todo fuera un montaje o una simple estrategia publicitaria. Por supuesto, la noticia ha generado una ola de reacciones en las redes sociales. Los fans están divididos. Algunos están eufóricos, celebrando la reconciliación como si fuera un triunfo personal. Otros se muestran escépticos, argumentando que las fotos y los vídeos podrían ser falsos, o que incluso podrían ser parte de una estrategia publicitaria. Y luego están los que prefieren esperar a una confirmación oficial por parte de Kerem y Hande antes de sacar conclusiones precipitadas. Los mensajes de apoyo y felicitaciones inundaron las cuentas de Instagram y Twitter de ambos actores. Los fans crearon hashtags como #KeremHandeForever y #HandeKeremIsrael para expresar su alegría y su deseo de que la pareja volviera a estar junta. Sin embargo, también hubo comentarios negativos y críticas, especialmente por parte de aquellos que no creían en la autenticidad de la reconciliación. Ahora, analicemos la evidencia. Las fotos y los vídeos parecen ser auténticos. No hay indicios de que hayan sido manipulados o editados. Además, varios testigos han confirmado haber visto a Kerem y Hande juntos en los lugares que se muestran en las imágenes. Las pruebas parecen ser contundentes. Sin embargo, la falta de una confirmación oficial por parte de los protagonistas sigue generando dudas y escepticismo. ¿Por qué Kerem y Hande no han hablado públicamente sobre su supuesta reconciliación? ¿Están esperando el momento adecuado? ¿O simplemente quieren mantener su vida privada alejada de los focos mediáticos? Por otro lado, es cierto que no hay una confirmación oficial por parte de los protagonistas. Ni Kerem ni Hande han hecho declaraciones al respecto. Han preferido mantener silencio, dejando que las imágenes hablen por sí solas. Este silencio ha sido interpretado de diferentes maneras. Algunos creen que Kerem y Hande están jugando al despiste para generar más expectación y mantener el interés del público. Otros piensan que están siendo cautelosos y prefieren esperar a que su relación se consolide antes de hacerla pública. También hay quienes creen que simplemente no quieren dar explicaciones a nadie y prefieren vivir su amor en privado. ¿Pero qué significa todo esto? ¿Realmente Kerem y Hande han vuelto a estar juntos? ¿O simplemente son buenos amigos que han decidido retomar el contacto después de un tiempo separados? La verdad es que no lo sabemos con certeza. Pero lo que sí podemos decir es que la química entre ellos sigue siendo evidente. La forma en que se miran, la forma en que se tocan, hay algo innegable entre ellos. La conexión que existe entre Kerem y Hande es algo que va más allá de la simple amistad. Se puede ver en sus miradas, en sus gestos, en la forma en que se complementan. Incluso después de la ruptura, la llama del amor parecía seguir encendida en algún lugar de sus corazones. Y aquí es donde entra en juego nuestra interpretación. ¿Qué creen ustedes? ¿Creen que Kerem y Hande han vuelto a estar juntos? ¿O creen que simplemente están jugando con nuestros sentimientos? Déjenme sus opiniones en los comentarios. Quiero saber qué piensan. Me encantaría saber qué opinan sobre toda esta situación. ¿Creen que la reconciliación es posible? ¿O creen que es mejor que cada uno siga su propio camino? Pero más allá de los rumores y las especulaciones, hay algo que es innegable. La historia de Kerem y Hande nos recuerda que el amor puede ser complicado, impredecible y a veces doloroso. Pero también nos recuerda que el amor puede ser poderoso, capaz de superar obstáculos y de renacer de las cenizas.
Quizás su historia no sea perfecta, quizás tenga altibajos, pero lo importante es que nos inspira a creer en el amor, a pesar de todo. La historia de Kerem y Ande es un claro ejemplo de cómo el amor puede surgir en los lugares más inesperados y cómo puede superar las barreras del tiempo y la distancia. Su relación ha sido un torbellino de emociones, con momentos de felicidad y pasión, pero también con momentos de tristeza y dolor. Sin embargo, a pesar de todo, el amor que los une parece ser más fuerte que cualquier obstáculo. Además, esta situación nos enseña una lección importante sobre la privacidad. Como figuras públicas, Kerem y Ande están constantemente bajo el escrutinio de los medios y de sus fans. Cada uno de sus movimientos es analizado, cada uno de sus gestos es interpretado. Es comprensible que quieran mantener su vida personal alejada de los focos, que quieran proteger su intimidad. Al final del día, son seres humanos como nosotros, con sentimientos y emociones. Es importante recordar que Kerem y Ande son personas reales, con sentimientos y emociones. No son personajes de una serie de televisión, sino seres humanos que tienen derecho a vivir su vida privada con tranquilidad y respeto. Es comprensible que quieran proteger su intimidad y que no quieran exponer su relación a la opinión pública. Así que, ¿qué podemos esperar del futuro? No lo sabemos. Quizás Kerem y Ande confirmen su reconciliación y vivan felices para siempre. O quizás decidan seguir caminos separados. Lo único que podemos hacer es esperar y ver qué sucede. Y mientras tanto disfrutar de la emoción y el drama que rodea su historia. El futuro de Kerem y Ande es incierto. Nadie sabe qué les depara el destino. Sin embargo, lo que sí sabemos es que su historia seguirá generando expectación y emoción entre sus fans. Ya sea que decidan estar juntos o separados, su legado como una de las parejas más queridas de la televisión turca perdurará en el tiempo. En resumen, hoy exploramos los intensos rumores sobre un posible reencuentro amoroso entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, analizando las fotos y vídeos que han circulado en redes sociales. Discutimos el impacto emocional que esta noticia ha tenido en los fans y reflexionamos sobre la complejidad del amor y la privacidad en la vida de las celebridades. Vimos cómo su química en pantalla, y su relación fuera de ella, sigue generando pasiones y debate. La historia de Kerem y Hande es una montaña rusa de emociones, con momentos de felicidad, tristeza, esperanza y decepción. Sin embargo, a pesar de todo, su historia sigue siendo un ejemplo de cómo el amor puede surgir en los lugares más inesperados y cómo puede superar las barreras del tiempo y la distancia. Y bien, amigos, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este vídeo lleno de chismes y especulaciones. No olviden dejar sus comentarios abajo, quiero saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Creen en la reconciliación? ¿Son Team Kerem y Hande? Quiero leerlos a todos. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final. Me encanta compartir estas noticias con ustedes y saber que tenemos una comunidad tan apasionada y comprometida. Ustedes son los mejores. Y ahora, el llamado a la acción final. Si les gustó este vídeo, por favor denle like. Compártanlo con sus amigos, con sus familiares, con todos los que amen el chisme y el drama. Y por supuesto, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Recuerden que subimos contenido nuevo todas las semanas, así que siempre tendrán algo interesante que ver. Muchas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.